Dios me los bendiga, familia en Cristo Jesús. Mi nombre es Franz Mary Sánchez Troncoso. Quiero compartir con cada uno de vosotros un pequeño devocional de la palabra desde el Ministerio Internacional Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. El tema de este pequeño devocional es: ¿qué produce el temor? Y la palabra se encuentra en Mateo 14, del 24 al 33. Y dice la palabra de Dios: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús le habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Aleluya, bendito y alabada sea la palabra de nuestro amado. A través de esta palabra podemos entender varias cosas. En primer lugar, ¿dónde debemos estar enfocada nuestra mirada y lo que causa cuando solo miramos a Cristo Jesús? Cuando estamos mirando a Cristo Jesús, nuestra fe crece y podemos vivir en lo sobrenatural, a donde ninguna situación produce ningún temor. Eso es mientras lo miramos a Él. Segundo, lo que provoca cuando miramos hacia la tormenta. Cuando dejamos de mirar a Jesús y nos fijamos en lo que acontece en nuestro alrededor, esa misma situación va a producir que nos hundamos y que nuestra fe mengue. Bendito y alabado sea el Señor. Por tercero, lo más hermoso, oigan bien, y maravilloso, es que a pesar de todo, de que nuestra fe mengue, de que nos agobiamos y tengamos angustia por la situación que estamos viviendo, como el que ama nuestra alma nos socorre y extiende sus manos para ayudarnos. Cuando miramos a lo que acontece en nuestro alrededor, nos hundimos y perdemos el enfoque. Nuestra fe mengua y desmayamos. De alguna manera, olvidamos la grandeza de nuestro Dios y pensamos que nuestra situación y problema es imposible para nuestro Dios y que es imposible que llegamos a la victoria o que venzamos la situación que acontece en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra de nuestro adversario. El enemigo vino solo para robar, matar y destruir. Dice también la palabra que es padre de mentira y que es astuto. Bendito y alabado sea el Señor. Él es manipulador y ministra al hombre con falsedades, con mentira, así como lo hizo con Eva. Dice la palabra que el diablo, nuestro adversario, es como un león hambriento buscando a quien devorar. Entendemos que en él no hay autoridad, pero sí obra a través de una legalidad. Esa legalidad
se la puede dar Dios por medio del propósito de revelarse a nuestra vida como lo hizo con Job. O también se lo podemos permitir nosotros por causa de la desobediencia. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Como Eva prestó oído al susurro de la serpiente, eso la llevó a la desobediencia. Asimismo, el enemigo llega a ministrar la mente del ser humano con el temor, con el miedo, con las inseguridades, provocando en cada uno esta situación. Oiga, estancamiento, parálisis, esterilidad, que mintamos, que manipulemos y así producir muerte. Y nos convierte en perdedores, incapaz y produce menosprecio a nosotros mismos, quejas y nos convierte en esclavo. Santo eres, Señor. Oigan lo que produce el temor. Santo eres, Señor. Y así llevarnos a una muerte no solo naturalmente, sino también espiritualmente. Si vemos en Génesis lo que produjo el temor en Adán y Eva, que se escondieron de la presencia de Dios. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron porque tenían temor, bendito Dios. Si vemos en Elías, que se escondió en una cueva por temor a morir, porque ya se hubieran muerto tantos profetas y hubo una amenaza directamente hacia él, que cuando él escuchó esa amenaza, él entró en temor y se escondió, se le olvidó la grandeza de su Dios. Y así muchos hombres de Dios bíblicamente que tuvieron temor, como Moisés, como Job, como Pedro, Elías y muchos hombres más. Pero ¿qué quería provocar ese temor en estos hombres? Que no llegaran al propósito que Dios ya había instituido. Santo eres. Como a Moisés, para que a Moisés fue llamado para libertar al pueblo de una esclavitud. Él tuvo temor y inseguridades porque no se veía capaz para la tarea que Jehová le hubiera encomendado. Elías también, ¿qué quería provocar? ¿Qué quería provocar el enemigo infundiendo el temor? Que el manto y la doble porción de Eliseo no llegara a él, bendito Dios. ¿Qué hizo con Pedro? A Pedro lo hizo negar a Cristo 3 veces por el temor y el miedo a morir. Con Job aprovechó su miedo, su temor para destruirlo, bendito Dios. Él dijo que lo que temía fue lo que le aconteció, bendito Dios. Pero hay un hombre llamado Abraham que el temor lo hizo decir medias verdades. Aquí podemos ver lo peligroso que es hasta las mentiras piadosas, Dios de gloria. Él le dijo a Abimelech que Sara era su hermana cuando también era su esposa, por causa del temor de que lo mataran por su belleza. Por eso él no dijo la verdad completa, sino media verdad. Por causa de esa media verdad, Abimelech iba a ser muerto, no solamente él, sino todo su pueblo. Eso es solo lo que hace el temor, es lo que produce. Oiga, pero vamos a ver en Cristo Jesús, que fue el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra a darnos ejemplo, bendito Dios, y superó todas las adversidades que aconteció en su caminar hacia el propósito y el llamado que Dios constituyó en él. Él dijo,
En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, cuando tuvo el conocimiento de lo que le iba a acontecer, tuvo miedo y rogó a su Padre y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Dice la palabra que había gran agonía y oraba más intensamente, y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bendito Dios, fíjate el temor tan grande que había en Cristo Jesús. Pero Jesús fue muy valiente y venció todo obstáculo que se levantó en contra del propósito de Dios, de darnos vida eterna. Jesús reconoció el enemigo y sabe cuál es su propósito. Por eso siempre lo reconocía y lo reprendía, como hizo con Pedro. Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontecerá. Oiga, y Jesús le dijo a Pedro: oiga, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres trompiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Oye, Dios mío, bendita y alabada sea la palabra de Dios. En Jesús era viva esta palabra que se encuentra en Isaías 8, verso 13, y dice: santifiquen al Señor de los ejércitos, y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. El temor a Dios es distinto. Él nos hace valiente, capaz. Dice la palabra que la sabiduría es el temor a Dios es lo primero que te hace sabio, Dios de gloria. ¡Ey, Sharaima! Ese temor a Dios nos anima y nos lleva a la victoria, al éxito, al logro, nos hace productivos, multiplicadores. El temor a Dios nos hace libre y produce vida. Él nos lleva a crecer y a superarnos. Ese mismo temor nos lleva a querer y tratar de presentarnos ante Él grato y aprobado, siempre haciendo lo bueno y lo agradable. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor por su palabra, que es vida. Dios bendiga en Cristo Jesús, y espero en Dios que esta palabra sea haciendo el efecto para lo que fue enviada, y que el perfecto amor de Dios sea echando fuera todo temor en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga grande y poderosamente, familia.